Te saludo en el nombre de Jesús. Esta noche nos toca leer 2 Corintios capítulo 11, es el desarrollo de la disertación esta noche. Pero quisiera que leamos 2 Corintios capítulo 10, versículo 18. Más el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. La palabra aquí, importante y clave, es aprobado. ¿Ok? Este tema tiene un nombre. Qué importante es la actitud ante lo falso. Pablo va llevando de menos a más esta carta enviada a Tito, por Tito, perdón, y Tito leyéndola a la congregación de Corinto. La vindicación o defensa del apostolado de Pablo. Y Pablo dice que él es un pastor. Perdón, él no es un pastor, él no quiere quedarse ahí. Lo que les está diciendo a sus acusadores, que muchos se fijaban en lo que él trabajaba y que lo criticaban por eso, por todo lo que ya he hablado anteriormente, pero más que todo este capítulo 11 se basa por el trabajo. Un apóstol no puede trabajar y unas cosas que vamos a ir desarrollando. ¿Qué fue llamado a ser Pablo? Un apóstol, un evangelista, un misionero. Plantar su iglesia era su labor. O sea, no era una labor estática. Ahora va a confrontar a sus oponentes y la sobriedad con que lo hace es maravillosa. Ahora va a usar un sarcasmo en el versículo 1, 2 Corintios 11, que lo vamos a leer en ese momento. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme. La palabra locura es aquí, parece que no tuviese sentido, ¿no? Con lo que le he leído antes, eh, es insensatez. Insensatez. Entonces, cuando hay insensatez, Pablo les está diciendo, ¿qué es eso que ustedes me están acusando a mí de todo lo que hago y todo lo que no hago y por qué no hago? ¿Ayuda a la extensión del Evangelio? No. ¿Ayuda a que la gente sea edificada del Evangelio? No. Entonces, él les habla de la manera que ellos le hablaban a él. ¿Ok? Dios está usando a Pablo para confrontarlos con lo que es la palabra de Dios, el Evangelio. El Evangelio había sido distorsionado por estos que dirigían la iglesia de Corintios, estos falsos maestros, falsos apóstoles, judíos y gentiles. En 2 Corintios 11:2 dice, os celo con celo de Dios, porque no quiero que os extravéis más. Dios dice, lo voy a leer, es un texto hermoso, que dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Entonces, el vestido de esa virgen es la palabra de Dios, es la enseñanza de la sana doctrina, es la enseñanza de esos pergaminos que iban pasando del Cristo crucificado, encarnado, resucitado, y en su ministerio, sus enseñanzas. Eso era lo que predicaba Pablo. La distorsión de esa palabra era lo que Pablo estaba tratando de que ellos entiendan que no se podía producir. Pero vemos el ataque del enemigo del cristiano, de Satanás. ¿Ok? Y vamos a verlo, las tácticas, por lo menos en tres, muy rápido. Uno, el enemigo persiguió a la iglesia hasta el siglo 100 después de Cristo. Y la iglesia siguió creciendo. Hasta el siglo 300, toda la iglesia cristiana había poblado el mundo conocido. Mientras más persecución, más evangélicos, más evangelio había. ¿Ok? Dios, o sea, no le hizo daño. Ahora, Satanás decidió unirse a la iglesia, estar atacando desde adentro. ¿Cómo? Atacó a la palabra. Levantó herejes.
Si usted busca un diccionario bíblico, busca cuántos libros apócrifos se llaman, que no perciben de Dios, ténganme paciencia porque estoy viendo esto, después se lo contaré. Son 2000 libros apócrifos, no canónicos, no inspirados por Dios. Le digo uno, el Apocalipsis de Pedro, el Evangelio el famoso Evangelio de Felipe, que habla tonterías. ¿Qué trata de distorsionar qué? A Cristo, su vida, vuelvo a decir, su vida y su ministerio, su cruz, su muerte y su resurrección. ¿Ve? Ahora, como él está decidido a unirse a la iglesia para criticar la palabra, tercero, él se da cuenta que no funciona. Ninguna de las dos cosas anteriores funcionó. Ahora va a atacar a los mensajeros. En este caso, ataca a Pablo, un hombre con sana doctrina que Dios le había dado y le había dado inteligencia para hacerlo. Hemos visto, ya hemos leído 2 Corintios 11, versículo 2, le dice, os celo con celo de Dios para presentaros a Dios como una virgen pura, dice. Una persona que no tiene tacha, una iglesia que es limpia en la palabra de Dios, que puede dar luz de Dios. Amén. 2 Corintios 11:3, el temor de Pablo era que Satanás metido en la iglesia con astucia y engaño y sus artimañas seduzca. Voy a leerlo. ¿Amén? Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva y vuestros sentidos sean en alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Dios. O sea, Pablo para y dice, temo esto que sucede en la iglesia de Corintios. Y él, esta parte les está, por medio de Tito, hablando y leyéndoselo a los ministros, falsos apóstoles y falsos maestros de esa iglesia. Entonces, en Corintios. ¿Y eso? ¿Qué dice? ¿Qué dice el texto? Temo que de alguna manera vuestros sentidos, si a Eva lo hizo caer, que tenía todo, tenía a Dios cerca paseando, ¿cuánto más esta gente, esta iglesia? Entonces, ese era el temor de Pablo, las artimañas del enemigo metidas dentro de la iglesia que se sigan multiplicando. Los pensamientos que están aquí, que lo hemos visto en 2 Corintios 10, y quiero que ustedes comiencen si ven el video anterior, se van a entender de esto, ¿no? Hay pensamientos con argumentos, con fortalezas, que van a impedir la verdad del Evangelio de Cristo. 2 Corintios 12:4 dice, porque si viene otro predicando a otro Jesucristo, otro espíritu, ¿qué hacen? Y preguntas, ¿qué toleras? Si lo estás leyendo en tu Biblia, 2 Corintios 12:4, ¿qué toleras? ¿Estás bajo la moda de alguien o estás viendo a Cristo en la palabra, en la conducción de los obreros de Dios, que no te van a llevar afuera de Cristo, sino dentro de las enseñanzas del Evangelio de Cristo? Se dan cuenta que yo influyo en esto, en el cuerpo de Cristo, dentro de Cristo, en Cristo, por Cristo, porque es la única manera de poder permanecer en Dios. Permanecer en mí y llevaré mucho fruto, dice Jesús en Juan. Amén. Voy a entrar en eso. Por eso lo importante aquí es que toleras y que no toleras. Algo bien práctico. 2 Corintios 11:5. No soy inferior. Decía, por eso todo 2 Corintios 11 es por el trabajo físico que él hacía haciendo carpas, y este hombre hizo carpas bastante. Trabajó duro. Y dice en el verso 5, y pienso que nadie es inferior a aquellos grandes apóstoles. La palabra grande es Hooper. Hooper significa súper.
apóstol. Existía. Que miraban hacia Pablo como si fuera, ¿no?, lo de Jerusalén, que habían sido comprados, un apostolado falso, y los otros que estaban ahí también por ganancia. Entonces, los griegos, entonces, estaban viendo a Pablo como si fuera falso maestro. Y Pablo los encaró, les está encarando, les está diciendo, ustedes son los falsos. Yo no soy inferior porque trabajo, sino porque hago lo que Dios quiere que haga. ¿Ok? Seguimos adelante, pues si no el tiempo es tirano en las redes. Segundo de Corintios 11:6. Pablo le dice, soy tosco del hablar. Vuelvo a repetir, pero también lo que decía en el capítulo anterior, cuando Pablo predicaba, sabían todos que predicaba y que el Espíritu de Dios estaba con él, como si fuera un profeta del Antiguo Testamento. Aquí todos los que estaban ahí eran mayoritariamente judaizantes, sabían y conocían, porque tengo conocimiento de Dios, de quién es Jesucristo, de qué predicaba, y también soy en lo secular, no un iletrado, soy una persona capaz, nada más. En 2 Corintios 11, 7, 8 y 9, Pablo va a hablar de que él no quiere recibir nada, ni un céntimo de los corintios, tanto en su primera carta, lo hace énfasis, como en su segunda carta. ¿Ok? Pablo no quería, porque el Espíritu Santo era quien lo guiaba. Y él recibía de los de la iglesia de Troas, Filipos, la iglesia pobre, aparentemente, pero rica en el Señor. Y en el versículo 9 dice, y cuando estaba entre vosotros tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues no, pues lo que me faltaba, lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravosos, pesados. ¿Okay? Era gente muy piqui, gente quiere decir que le dolía todo, ¿no? Entonces, y Pablo dice en el versículo 11, sí, sí, en el versículo 11 dice, no, Osamo, todo lo que he hecho, he despojado a las otras iglesias, y me han estado siguiendo en la lectura en el versículo 10, dice, el versículo 11, perdón, ¿por qué? Según de Corintios, capítulo 11, versículo 11, ¿por qué? Porque no os amo, Dios lo sabe. Pablo seguía firme en que él amaba a Corinto y aún estos líderes pervertidos que querían pervertir más a la grey de Dios con falsas enseñanzas, con herejías, él comienza a decirle, sí os amo. El Evangelio de Dios, el Evangelio de Jesucristo es la verdad hablada a quien no necesita. Y en 2 Corintios 11, 12 dice, ser hallados semejantes a nosotros, ustedes, los que son líderes de una iglesia, les dice a los corintios, quiero que sean hallados por Dios, así con los celos, como dice en el versículo 11, en 2 Corintios 11, 2, os celo con celo de Dios, para presentaros a Dios puros. Pero qué difícil, ¿no? Ser hallados en Cristo. Versículo 13, 2 Corintios 10, versículo 13. Estos, acá sí lo tengo que leer. Voy a leer versículos de 2 Corintios 11, versículos 13, 14 y 15. Porque estos son falsos apóstoles. De frente se lo dice. Fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás que se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño que si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Qué duro. Ellos se gloriaban en ser así. En serio, lo que estoy diciendo acá, quiero que lo lean
conmigo juntos, lo voy a leer bien rápido en la versión de traducción en el lenguaje actual TLA, para que se entienda. Lo cual no es extraño, porque hasta Satanás se disfraza como ángel de luz y también sus ayudantes se, se disfrazan de gente que hace bien para que al final reciban, pero al final recibirán el castigo que merecen por sus malas acciones. Una cosa es el evangelio con obras y otra cosa es el humanismo. ¿Ven? Y Pablo no estaba predicando humanismo, porque esas son religiones sin sangre. Cuando uno termina esta primera parte, tiene que reflexionar de que ellos se disfrazaban. No lo hacían, se presentaban como ángeles de luz. Dicen que eran como su amo, simpáticos, muy, muy atractivos, pero su fin. La pregunta aquí es, ¿tiene el enemigo ministros? Por no mencionar. Sí, tiene ministros así. Y sus ministros son muy atractivos, vuelvo a repetir, con falsa luz y falso evangelio. Por eso que Pablo, en el versículo 14 y 15 que estoy agregando, ellos propagaban su falsa luz, su falso evangelio, sus falsos dones, sus falsas herejías, sus falsas enseñanzas y herejías. Ahora, se jactaban. ¿Qué significa, ¿qué significa gloriarse? Significa jactarse, pararse jactándose. Ellos se gloriaban en sí, se jactaban en sí mismos y no glorificaban a Dios ni a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, por nada. Una de las cosas que jamás debemos permitir es lo que Pablo está declarando aquí. Tenemos la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. Entonces, y poder, como los bereanos, como enseñó la pastora el otro día, discernir, estudiar, escudriñar lo que oímos, lo que se nos enseña, si viene de Dios o no viene de Dios. Si estamos en Cristo, tenemos el Espíritu de Cristo, si hemos nacido en Él, y tenemos las capacidades, tenemos con la mente de Cristo, para saber si es de Dios o no es de Dios. Entonces, como los buenos venianos, sentémonos a leer nuestra Biblia, está correcto, aleluya, gloria a Dios. Si no, tengamos la diplomacia de irnos retirando para otro lado o encararlos. Pero Dios nos ha mandado a paz. ¿Ven? Ahora es esto, en medio de todo lo que sucede, un tiempo duro, donde muchos de los que vienen hacia adelante han sido confrontados hoy día. Hoy día usted tiene para escoger entre la verdad, entre aquella. Esa es una buena actitud. Por eso le digo, ¿qué actitud tomas ante las mentiras? ¡Ah! Para. Haz como Pablo. Pablo le dice, ¿no usamos? Eso entendemos esto, que nos llega a nosotros, para entender cómo debemos tratar con las sectas, cómo debemos tratar con aquello que va contra el Evangelio de Cristo. Dios lo bendiga, mis oraciones. Hasta la próxima semana y seguimos con la segunda parte de 2 Corintios. La próxima semana, muchas bendiciones en Cristo. Que Dios me lo prospere en todo lo que emprenda. Amén.